Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Teresa Michieli, Catalina Teresa Michieli, a quien todos llamamos Teresa. ¿Qué hizo que te decidieras a estudiar historia y dentro de la historia dedicarte a algo, si se quiere, tan árido como es la arqueología? Estoy segura que a vos no te parecerá árido porque es la ciencia de tus amores. Así es. Pero para una mujer debe haber sido toda una aventura, ¿no? Sí, yo estudié historia, siempre me gustó la historia y al iniciar la carrera una de las primeras materias que tuve fue arqueología y ya me enamoré de arqueología. Yo al principio pensaba mientras cursaba, qué lástima que soy mujer y no voy a poder hacer este tipo de carrera. Te estoy hablando de 40 y tantos años atrás. Y a los pocos días tuvimos una salida a campo para clase y nos llevaron a un sitio arqueológico que estaba en excavación y yo me metí de voluntaria y encontré una cerámica incaica interesante. Entonces fui y le dije al profesor, profesor, ¿esto es cerámica incaica? Sí, me dijo, y muy contento lo que lo había encontrado. Entonces le dije, bueno, ya puedo ser arqueóloga. Y me fui a reunirme con mi grupo y entonces el profesor me dice, espere, el profesor Saqueros, venga, dice, ¿usted lo ha dicho en serio eso? Cuando me dijo así, me quedé un poco sorprendida de mí misma y le dije, sí, lo he dicho en serio. Dice, bueno, después vamos a hablar. Y ya me incorporó al grupo de trabajo de él, a través de él conocí al profesor Gambier, que estaba haciendo un trabajo extraordinario aquí en San Juan. Y bueno, ya las cosas se fueron dando para que yo pudiera venir a trabajar a San Juan, que hasta el día de hoy sigue siendo un lugar maravilloso para la arqueología, porque San Juan es un gran yacimiento arqueológico, tiene muy buena conservación y se ha podido trabajar durante muchos años armando toda la historia prehispánica de San Juan. ¿Qué te aportó al conocimiento del presente el saber sobre el pasado? ¿Qué parte del ser sanjuanino está ahí en estos objetos, en estas cosas que a lo largo de tu vida has ido encontrando? Lo voy a ligar con eso que vos me decías, que había seguido una carrera muy árida. Lo que menos es árida porque no es una carrera de escritorio, si bien obviamente tiene su parte de laboratorio y de escritorio, pero fundamentalmente es una carrera que busca todos sus elementos y las respuestas a las preguntas en el campo. Así es que es de caminar, de dormir a cielo abierto, de bañarse en el río, por lo menos era cuando era joven, andar en mula, ahora en camioneta, horas y horas. Así es que lo que la arqueología en ese sentido, en todas esas vivencias que yo he tenido, me ha dado es justamente un conocimiento muy grande del ambiente y de los ambientes, del desierto que tenemos nosotros, y lo que siempre he tratado de hacer es mostrar cómo los distintos grupos poblacionales que ha tenido San Juan a lo largo de su historia han podido vencer al desierto, modificarlos con diversas estrategias, a veces muy elementales, pero muy significativas, y que nosotros podamos seguir viviendo en el desierto e incluso usando todavía algunas de esas estrategias sin saber que son o que vienen de tan antiguo. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, en el norte de Iglesia, en el norte de Angualasto, entre el año 50 después de Cristo y el año 300, la población que vivió ahí utilizó de una manera muy especial el agua de vertientes muy escasas para juntarlas en reservorios, en cisternas, y después soltarlas para que con gravedad llegara a una serie de canteros.
Bueno, si ustedes van a esa zona, hay un sitio que se llama Chiñanco, otro Potrerillos, etcétera, se puede ver que hasta el día de hoy hay fincas, pequeñas fincas, que se riegan de la misma manera. Ah, mira. Así es que, bueno, hay muchos detalles. Teresa, ¿qué hay que preservar? Porque hay todo un debate acerca de lo que es patrimonio y lo que no lo es, y de hecho sos consultada permanentemente por el gobierno de la provincia, por gobiernos municipales, cada vez que aparece, vamos a decirlo llanamente, un hueso. Sí, generalmente lo que llama la atención en cualquier obra que se hace es cuando aparece un hueso humano. A lo mejor han pasado vasijas rotas, han pasado otras cosas, pero lo que llama la atención son los huesos humanos. Esos huesos cuando no son sacados por legos, sino que paran la obra y nos llaman y se saca de la manera apropiada, dicen muchas cosas sobre la vida del pasado. Y cada vez dicen más, porque a medida que pasa el tiempo se descubren y se perfeccionan métodos de análisis, que no lo hacemos nosotros, por supuesto, sobre dietas, sobre enfermedades, sobre tipos humanos. Nosotros ahora estamos justamente trabajando haciendo un proyecto con una investigadora de Inglaterra y la colaboración de científicos de Holanda y de Dinamarca, sobre todo el de Dinamarca, que es un especialista en ADN antiguo, y estamos trabajando con ellos para determinar si podemos conseguir ADN antiguo de las poblaciones, pero no solo a través de los restos humanos, o sea, de pedazos de huesos o de cabellos, etcétera, sino a través de piojos y liendres que han quedado en las cabezas de esos cuerpos. ¿Y es posible encontrar? Sí, hemos encontrado en todos los cuerpos que conservan cabello tienen liendres. ¿Y qué información pueden aportar estos bichitos? Obviamente no soy yo la que hago ese análisis, pero según lo que me han explicado, se ven varias cosas, se ven a veces la edad, que no podemos determinar de otra manera. Ya voy a contarte un ejemplo, a veces si tienen una variedad de piojos similar a otras poblaciones, en parentescos, por ejemplo. Claro. Nosotros tenemos el caso que conservamos 2 bebés que tienen más de 5.000 años y muy acondicionados evidentemente por la madre para después de su muerte, pero que se veían los dos como recién nacidos. Y al hacer el análisis, al tomar las muestras justo con la doctora Perotti, pudimos ver que uno acababa de nacer, era recién nacido, y el otro, por el crecimiento del cabello con liendres, ella lo ha datado en 3 meses de vida. Bien, bien, o sea, es mucha la información. Claro, la liendre, que es el pegamento que tiene los huevos, eso no se sale, aunque los huevos eclosionen, es el pegamento, la liendre, que son distintos en cada variedad de piojos, queda pegado en el pelo y a medida que crece el pelo, o sea, la liendre queda. Entonces se ve que por lo menos habían pasado 3 meses desde el nacimiento a la muerte. ¿Hay manera de saber desde la investigación arqueológica el lugar que ocupaban las mujeres en estas sociedades, en estas culturas? No, es muy difícil porque generalmente estamos hablando de casi individuos. En muy pocos casos tenemos un grupo que fue contemporáneo. Por ejemplo, incluso en el grupo de los cuerpos de la etapa Ancilta, que son los que más hay momificados, que fueron extraídos en las excavaciones del profesor Gambier en la Gruta 1 de los Morrillos, si bien tienen la misma cultura, elementos culturales que los acompañan, la misma vestimenta, no son contemporáneos, a veces tienen 200 años de diferencia uno de otros. Así es que para establecer ese tipo de conocimiento tendríamos que tener una población muy completa y ver bien cuáles eran los roles que hacían los hombres y cuáles las mujeres. Y no, hasta ahora es imposible ver. Si uno ve, por ejemplo, en el caso de los bebés,
lo acomodado que está, lo abrigadito, las cosas nuevas que tienen, y se nota allí la mano de la madre, ¿no es cierto? Bien. Que murió su niño y lo acomodó lo mejor que pudo. Esos son los de 5.000 años. Y después en los grupos del norte de San Juan que vivieron entre el año 1200 y 1400, que conocemos como grupos Angualasto, porque llevan el nombre del lugar más característico, en estos grupos de los cuales tenemos mucha muestra de la vestimenta y de los tejidos que realizaban, hemos visto que, a diferencia de todos los grupos anteriores, estos hacían las telas y las piezas de vestimenta de tamaño infantil. Incluso tenemos una camisetita para un bebé de 5 meses. Ajá. Cosa que en los otros grupos no se da, o sea, están con prendas de los adultos. Bien, bien. Así que se ve que, o sea, esa preocupación por el bebé, ¿no es cierto?, en algunos grupos se ve. Y eso para mí hace pensar en solamente la mujer. La figura femenina. Claro. Yo lo conocí, pero quiero que vos me cuentes, ¿quién era Mariano Gambier? Bueno, era un personaje, un hombre muy interesante, muy inteligente, muy voluntarioso, muy humilde y muy honesto. Un gran investigador. Él planificó, a partir de que entró como director del antiguo Museo Arqueológico y lo transformó en instituto, planificó todo el desarrollo del estudio arqueológico casi hasta nuestros días. Por dónde iba a empezar, tanto cronológicamente como ambientalmente. O sea, él empezó por los grupos más antiguos y por las partes más altas de la cordillera, para a medida que avanzaba en el tiempo también bajar a los valles, sobre todo por una cuestión de edad, ¿no es cierto?, de que a uno le fuera tocando las partes más fáciles, digamos, con la edad, y también siguiendo un desarrollo cronológico de las poblaciones. Y se pudo hacer, y San Juan en este momento tiene el conocimiento de todo el esquema de población prehispánica, es decir, desde que apareció el hombre en nuestra región hasta la llegada de los españoles, completa, y que en los últimos años, ya sin el profesor Gambier, venimos ratificando, perfeccionando y ajustando un poco más, pero sin haberlo podido cambiar el esquema inicial. Bien. O sea, se ratifica. No estuvo equivocado en su visión. No, en absoluto. Teresa, toda tu vida te has dedicado a la investigación, a la arqueología. ¿Sentís que podrías haber hecho otra cosa con tu vida además de ser investigadora? No se me ocurre qué podría haber sido. No. Creo que por cosas de mi infancia y de mi juventud, mis gustos por la lectura, mis gustos por el conocimiento de los pueblos antiguos, cosas que me he dado cuenta de grande, ¿no?, que ya tenía esa ansiedad, y la investigación. No sabía qué. Pensé que iba a ser médica, pero no médica para investigar, no para curar enfermos, ¿no es cierto? Porque en ese momento para mí la investigación era eso, ¿no? El laboratorio, la cura para el cáncer, todo lo de la década del 60 que estaba en boga. Después, cuando apareció toda la parte de estudios genéticos, yo decía, ay, ¿cómo no estaba cuando yo empecé a estudiar? Pero bueno, si vos lo pensás, más o menos todo se relaciona, porque estos estudios que estamos haciendo en conjunto con otros investigadores se relacionan con la genética y con el desarrollo de las poblaciones. Así que más o menos siempre por donde agarro veo que no he errado el camino. El hecho de trabajar tanto tiempo con restos humanos, con cuerpos momificados, ¿te hizo cambiar tu idea acerca de la muerte? ¿Cuál es tu sentir acerca de la muerte? Tanto el profesor Gambier como yo, en la continuación de los trabajos, siempre hemos tratado los cuerpos momificados, semi-momificados, los esqueletos o los huesos, a veces sueltos,
no como momias o como huesos sueltos o como esqueletos, sino como personas. Son las personas que hicieron las cosas con las que trabajamos, las personas que modificaron el ambiente para poder cultivar, etc. Tenemos mucho respeto y tenemos en el instituto mucho respeto. La muerte para mí, y con la experiencia esta que tengo, no es algo dramático, pero no es para mí no debe ser preparada. Por ejemplo, cuando a veces una madre le pide a la hija, mira, cuando yo me muera quiero que mi funeral sea así, así, me parece una soberana estupidez, porque cuando uno se muere no sabe dónde va a ir a parar. A mí me ha tocado, lamentablemente, recoger montones de huesos dejados al aire libre por los saqueadores y coleccionistas que rompen los sitios arqueológicos, rompen las tumbas para obtener uno o dos objetos de venta y dejar los huesos blanqueándose al sol. Así que yo siempre en estos casos, en las excavaciones, me tomaba el tiempo de reenterrarlos, porque arqueológicamente ya esos huesos así no servían, habían salido de contexto, pero me parecía una barbaridad que estuvieran así blanqueando al sol. Así que yo creo que lo que me ha dado es eso, es por un poco de, quitarle seriedad, dramatismo, pero por otro también el respeto a las personas que fueron en el pasado. ¿Queda mucho por investigar en arqueología en San Juan? Siempre queda, quizás no ya los grandes trabajos de excavación que hicieron las grandes, el gran esquema, porque esos sitios ya se excavaron y por otro lado es tan rápido el avance de la población y de los campos de producción que quedan muy pocos lugares con restos arqueológicos. Pero sí sirven estos para lo fino, ¿no es cierto? El acabado fino, es lo que nosotros venimos haciendo desde hace un tiempo. O sea, los detalles que con la aparición de nuevas técnicas, de nuevos procesos de análisis químico, físico, etcétera, justamente esos sitios que están resguardados, que no han sido rotos, que no se conocen, son los que sirven para dar los elementos menos contaminados para hacer ese tipo de análisis. Así que sí, sigue, quizás de otra manera, ¿no es cierto?, pero sigue. Para ir cerrando un poco, ¿no? ¿Cómo te imaginas el instituto, el museo de aquí a 10, 15 años? ¿Cómo te gustaría que fuera? Trato de no imaginármelo, porque así puedo dormir tranquila. O sea, trato de imaginarme lo que yo puedo hacer y hasta dónde lo puedo hacer. Bien. Bien. Habrán otras personas que tendrán otro criterio, otras posibilidades, otras circunstancias que podrán hacer lo mismo o algo diferente. Así que para mí, esa preocupación se terminará el día que me jubile. Y una pregunta que me quedó por hacerte, lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿es posible hacer arqueología urbana en San Juan? ¿Por qué sí o por qué no? Arqueología urbana, ahora hay una investigadora en La Plata que está haciendo algo, pero es muy difícil porque San Juan siempre fue de barro y fue destruido varias veces. No es el caso de otras ciudades, no digamos las europeas, el mismo Buenos Aires, que tiene otro tipo de cosas. Pero sí es posible hacer arqueología histórica. ¿Qué es arqueología histórica? La arqueología urbana se refiere solo a la arqueología de las ciudades. La arqueología histórica es la arqueología de periodos que no son prehispánicos, ¿no es cierto?, que donde hay documentos. Y nosotros tenemos mucho material para hacer arqueología rural, de formas de explotación del medio, por ejemplo, de ganadería, del cruce de ganado, de engorde y cruce de ganado a Chile, de todo el desarrollo del dominio del agua, desde épocas prehispánicas hasta actualmente, de los procesos de producción del vino, del aceite de oliva, que sería arqueología industrial,
O sea, hay muchas formas de hacer arqueología histórica que no sea necesariamente la urbana. ¿Habrá entre las estudiantes de historia de hoy, 2017, alguna otra Teresa queriendo dedicarse a la arqueología? Espero que no, que sea ella, que pueda hacer algo diferente, ¿no es cierto? No me interesa que sea igual que yo ni que continúe lo mismo. Siempre hay, son pocos, ¿no? Pero afortunadamente hay personas, hombres y mujeres, que, digamos, están siguiendo el camino. Bien, y ahora sí, la última. ¿Para qué le sirve a la gente, a las personas comunes que no son estudiosos, conocer de arqueología? ¿Qué aporta? No diremos de arqueología, porque ese es el trabajo técnico, ¿no es cierto? De los resultados que da de la arqueología. Bueno, conocer el medio, conocer los distintos poblamientos y distintas poblaciones y la historia que sucedió no solo antes de la llegada de los españoles, sino durante toda la instalación de la colonia española, porque hay conceptos muy equivocados, desgraciadamente, que cuesta mucho sacarlos a la gente. Así que una cosa, por ejemplo, interesante es ver cómo a lo largo de los 8.500 años que tenemos de evidencia de poblaciones humanas se han sucedido grandes etapas de sequía y grandes etapas de bonanza en cuanto al agua. Entonces, a veces yo veo que como que en la sociedad hay un susto muy grande porque hay 6, 7, 8 años de sequía. Y eso siempre sucedió. Siempre ha sucedido, claro. O de golpe grandes lluvias con aluviones y nosotros lo vemos en las excavaciones porque cuando uno excava a veces hay 1 metro de greda de aluvión. Claro. Entonces creo que también esas cosas sirven, ¿no? Para hacer más real el criterio y el conocimiento que uno tiene de su espacio y de su gente. Entender el presente. Exactamente. Vos me dices que estás trabajando con personas que no vienen de la arqueología, sino de otras ramas de la ciencia. Sí. ¿Cuáles son las tecnologías que están usando para seguir investigando? Bueno, en arqueología la tecnología, el descubrimiento técnico más importante que se produjo en 1950 en manos de un investigador norteamericano, Libby, que fue premio Nobel, fue la forma de fechar con el radiocarbono, que se sigue haciendo y que se sigue, o sea, los laboratorios que hacen radiocarbono, que son muy pocos en el mundo, siguen avanzando en cuanto a precisión y en cuanto a cantidad de material que se necesita. Por ejemplo, hace 30 años, para hacer un fechado nos pedían 30 gramos de carbón, que hubiéramos sacado de una excavación, y ahora a veces con 3 gramos es suficiente porque trabajan con microgramos. Por supuesto que mientras menos gramos uno entrega, más alto es el precio que debe pagar el análisis, ¿no? Claro. Pero eso no ha parado y es de año a año, incluso hasta la forma de recolectar el material también ha ido variando, ¿no? Después han aparecido otras técnicas como las de carbono 12 y 13, que no es el carbono 14 que es el más conocido. El atómico, el otro es el carbono normal. Con esos análisis de carbono 12 y 13 se puede hacer con los huesos, con restos de huesos, determinar dietas. Para nosotros ha sido muy interesante porque unos investigadores de San Rafael trabajaron en conjunto con nosotros y con una universidad de Texas, empezaron a hacer isótopos estables desde el carbono 12 y 13 y nos pidieron muestras a nosotros para tener la columna de comparativa, porque nosotros, supónete, si tenemos una población que comía maíz, la tenemos con el maíz. Si era una población que cazaba guanaco, la tenemos con las evidencias de... Entonces, ellos no existe esa conservación. Entonces, la columna nuestra sirvió para comparar y corregir
la otra columna y nos dio datos también muy interesantes que pudimos dar. Eso se llama isótopos estables de carbono 2 y 13. Teresa, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar.